Ya está en comunicación entonces con nosotros Miguel Repiso, a quien conocemos como Miguel Rep. Buen día, Miguel. Te saluda Leonela y Juan de este lado y feliz cumpleaños. Gracias. Buen día, gracias. Un placer poder charlar con vos por tu participación, justamente comentábamos en esta feria Conectando Saberes, que se realiza una vez más acá en nuestra ciudad en Villa María y que nuevamente sos convocado. Sí, tengo muchas ganas de regresar después del año pasado. Ya sé el terreno como es, así que eso me facilita las cosas, la confianza y el reencuentro, ¿no? Y aparte voy con Pedro Saborido y entonces vamos entre amigos. ¿Cómo fue la experiencia de la edición pasada? No, buenísima, pasó volando, como toda actividad, ¿no? Como todo multiactividad. Me gustó el lugar, me gustó lo que ocurre en ese recinto grande. Y ahora tengo ganas de reencontrarme, ¿no? Y por eso viajamos mañana tempranito para estar ya a la tarde y empezar con toda la faena. Yo fui alumno del taller que hiciste el año pasado. ¿Y qué tal estuvo? Muy bueno, excelente. Que me acuerdo que nos habías dado, bueno, cada uno tenía su propia cartulina blanca, lápices sí, o si no, o fibras, y uno tenía que dibujar lo que veía, pero no simplemente lo que veía directamente, sino dejabas librada la imaginación para que uno creara directamente. Claro, porque era asociar con lo que uno veía, y lo que se veía desde esa esquina, digamos, era muchísimo, ¿no? Uh-huh. Lo cual te favorecía mucho la apertura del bocho y la imaginación. El tema de mirar es algo que uno lo tiene muy reprimido en general, la gente lo tiene muy reprimido, pero un mirar algo no significa que copies exactamente, realistamente, sino que eso te dispare a otra cosa y a otra cosa, ¿no? El dibujo está en todos nosotros, el humor también está en todos nosotros, lo único que tenemos que hacer es liberar, ¿no? Uh-huh. Liberar puertas. Y tal vez el niño o la niña tiene un poco más de libertad a la hora de crear. Me parece que uno un poco más cuando crece tiene más contaminado la mirada, y el niño o niña lo tienen mucho más puro, me parece. No, el niño o la niña lo tienen absolutamente liberado. Claro. Lo que tenemos que nosotros es liberar al niño y la niña que llevamos adentro. Claro. Repasamos algunas de las propuestas, son tres las propuestas puntualmente en las que va a estar presente Miguel. Una de ellas va a ser mañana jueves a las 6 de la tarde en la Medioteca con el taller Humor y Creatividad. Muy interesante ahí para quienes quieran acercarse. Va a estar acompañado por Pedro Saborido, como bien nos comentaba Miguel. No, acompañado no, socios. Socios, sí, obvio. Me acompaña. Okay. Vamos a hacerlo juntos. Sí. Es más, él tiene mucho más para decir porque él es un maestro de la palabra. Yo, en todo caso, soy el hombre del dibujo, ¿no? Y por supuesto que sé cómo desarrollarlo, pero el aporte que él tiene de la creatividad y el dibujo, perdón, la creatividad y la palabra, el humor escrito, bueno, va a complementar mucho más que el año pasado, ¿no? Bien, el viernes por la mañana en el Leonardo Fabio va a ser a las 10 de la mañana la actividad Trazos de Infancia, un mural de Quino y María Elena Walsh, destinado más a niños. Sí, ahí queremos trabajar con niños. Pues el año pasado medio que trabajamos con adolescentes, ¿no? Claro. Con jóvenes y adolescentes. Y como es Quino y María Elena Walsh, vamos a ver qué sale de nuestras manos acerca de esos dos próceres de la infancia, ¿no? Y ese mismo día, viernes 25 a las 3 de la tarde, en la Sala Inca de Leonardo Fabio, una charla también con Pedro Saborido, Borges, The Beatles y Messi, terapia de genios argentinos. Sí, esa es algo que estamos haciendo en muchos lugares, que es que él habla y yo dibujo a un costado. Ah, mira. Él habla humorísticamente, sí, por supuesto, y yo estoy en un costado mudo, pero dibujando, y mis trazos salen en una pantalla grande acerca de lo que se va diciendo, y eso es algo que estamos recorriendo el país con ligeras modificaciones, ¿no? Porque y todo el tiempo pasan cosas que te hacen modificar, ¿no? Claro. El argumento, ¿no? Pasan cosas en el mundo que te hacen modificar. No es lo mismo lo que hacíamos el año pasado que lo que hacemos ahora, pero básicamente es él hablando y haciendo reír a la gente y yo dibujando, acompañando como si fuera un guitarrista. Justamente lo que sucede en el mundo, como lo que ha pasado días atrás,
la muerte del Papa Francisco también puede ser que se incluya dentro de esta propuesta de terapia de genios. Mirá, lo que ocurría hasta hace una semana es que hacíamos humor con el Papa. Mirá vos. Pero con un Papa vivo, claro. ¿Entendés? Así Sí, que sí. ahora va a haber que modificar eso, porque no es lo mismo hablar de un Papa que está vivo y que llegó de una manera políticamente al cónclave y cómo lo desarrolló y cómo ganó ese cónclave, que ahora que es tiempo pasado, ¿no? Ahora la historia se modificó y ya no es lo mismo hablar de alguien que está que de alguien que no está. Hablábamos risueñamente del Papa, porque la verdad es que nos caía muy simpático. Claro. Pero ahora realmente todo el tiempo estamos modificando, ¿viste? Los cambios de la política mundial y a veces las muertes. Nosotros hacíamos chistes con Beatriz Sarlo, por ejemplo, y Beatriz Sarlo se nos fue también. Entonces, todo el tiempo se modifica porque al tener un contexto de actualidad en la charla, hace que se modifiquen algunas cosas y es tan vertiginosa la cantidad de información que esa cantidad de información también drena de alguna manera en el humor de Pedro. Está muy atento a lo que pasa en el mundo y el mundo también varía. Entonces hay que incorporar cosas por la velocidad de la información y hay que desincorporar cosas por esa misma velocidad. Miguel, recién mencionábamos a Borges, a Messi en esta última actividad que estábamos comentando, pero has dibujado, retratado a miles de figuras, Maradona, Cortázar. ¿Cómo es el proceso de elección de retratar esas figuras? Porque no son cualquier figura. No, tienen que caerme bien a la mano, ¿viste? Casi siempre son elecciones mías. En el caso de hacer libros, por ejemplo, hice el libro sobre Borges, hice el libro sobre Cortázar, hice el libro sobre, qué sé yo, Gramsci, Kerouac, Bukowski, y también hice libros autorales sobre Evita, sobre Messi y sobre Diego. Sí. Y todos son, y ahora estoy en un proceso de hacer Charly García como biografía. Qué bueno. ¿No? Y primero me tiene que caer bien a mí. Ponerle que venga una editorial y me proponga hacer a tal persona y yo no lo tengo, o no me cae simpático, o no quiero convivir todo un libro con esa personalidad porque no me cae bien o porque no me parece constructivo, o simplemente no le pesco el tono, ¿viste? Hay gente que no le pesco el tono, incluso hay algunos míos que no le pesco el tono, ¿viste? Y he sufrido. Entonces ahora ya aprendí y sé que Charly me va a salir de una manera muy fluida, no veo la hora de ponerme a trabajar. De hecho, recién, antes que ustedes me llamen, aparte de los saludos de cumpleaños, estaba escuchando a Charly, que siempre es escuchar lo distinto, como para empezar a tomar apuntes, porque lo primero es a tomar apuntes y después dibujar, ¿viste? Uno toma apuntes de la biografía, hace un punteo, y después desarrolla el guión y después dibujar. Esa es la manera que yo hice a Messi, nacido extraterrestre, es la manera que hice a Diego, nacido para molestar, y así. Miguel, te iba a preguntar, hace unos años habías declarado que no te reconocías como dibujante dotado, pero sí como un dibujante laborioso, que gracias a esas limitaciones podías encontrarte y ahí crear a partir de eso. Sí, sigo pensando lo mismo. No soy un dibujante que le fluye la línea, sino que soy muy laborioso y dibujar para mí es preguntar. Entonces, cuando en el mismo dibujo me respondo, como que aprehendo lo que quise. Digamos, no es lo mismo para mí dibujar una canilla de agua, ¿no? O con una manguera aplicada, así de memoria, que haberme preguntado cómo se aplica una manguera en una canilla y por qué esa canilla tiene esa forma. Entonces me pregunto, lo respondo en dibujo y ya me lo incorporé. Es decir, que hay una comprensión del hecho canilla, agua, manguera, que después se traslada, por supuesto, a las conductas humanas también, ¿no? No es lo mismo hacer superficialmente a alguien con ira que uno
en autoentenderse que tiene ira y recrear ese momento de ira, claro, ¿no? Que uno mismo tiene. Dibujar es comprender. Dibujar no es simplemente mirar y digamos, transponer. Es como, no sé, cuando yo eso lo aprendí haciendo modelo vivo y también naturaleza muerta, que es cuando uno comprende realmente las cosas, porque modelo vivo es estar frente a una persona desnuda, viste que hay esos ateliers donde hay una modelo y la gente dibuja, y bueno, y uno ahí pesca los pliegues de la piel, luz y sombra, y también tenés la manera de moverte, trasladar el lienzo, trasladar el papel y verlo desde otro punto de vista. claro. Esa manera de ver las cosas desde muchos puntos de vista, o de dos o más puntos de vista, hace, creo, la comprensión humana. Por ejemplo, si haces eso, ¿no? Te moves del sitio quieto y lo ves de otra manera y lo aprendes y te autocomprendes. Miguel, ¿cómo te llevas en este contexto actual hoy de cambios tecnológicos constantes, cada vez mayor presencia de la inteligencia artificial? ¿Cómo te llevas con eso? No uso la inteligencia artificial y básicamente estoy aterrado con la inteligencia artificial en tanto a la cuestión que compete a los trabajadores de la creatividad, ¿no? Tanto a los guionistas, tanto la amenaza frente a la literatura, del copiar y pegar, porque la inteligencia artificial es una inteligencia simuladora, no es una inteligencia pura, es una inteligencia de simulación. Es decir, que cualquiera puede simular con mucha facilidad, ¿no? Algo que otro ha creado o mezclar muchas creaciones, qué sé yo. Si vos pedís una composición, La Vaca, escrita por García Márquez, lo que hace la inteligencia esta es simular lo que haría García Márquez, pero nunca está García Márquez escribiendo. Lo mismo pasa en la pintura, lo mismo pasa en la ilustración. Hay muchos de mis colegas, miles, centenares de miles en el mundo, que están aterrados porque el estilo. Es decir, que vos tenés una tarjeta de cumpleaños virtual que querés mandar por las redes para los conocidos, qué sé yo, y haces una foto de tu hijo, o de tu primo, o de vos mismo, y le pedís que sea a la manera de Dalí o de Bacon, y inmediatamente eso está resuelto. Antes eso significaba un trabajo, una parodia, el emplear a alguien que no era Dalí, por supuesto, pero por lo menos imitaba a Dalí, le costaba un trabajo. Ahora es una cosa muy quick, ¿no? Muy rápida, muy efervescente, así como un Alka-Seltzer, enseguida lo tenés. Entonces ese facilismo va a afectar muchísimo la creatividad humana y por sobre todas las cosas la cuestión laboral. Entonces es aterrador, no porque con el tiempo yo creo que lo vamos a metabolizar los humanos y vamos a tener una inteligencia quizás superior a la inteligencia esta simuladora, ¿no? Nos va a poner nuevos así como desafíos, pero hoy por hoy las corporaciones se adueñan de la inteligencia artificial, corporaciones grandes, corporaciones chicas, y eso es utilitario solamente, no es para fines humanistas precisamente o artísticos, y eso lo que redunda es mayor desocupación. Claro, exactamente. Miguel, te iba a preguntar, porque vos también, aparte de ser dibujante e ilustrador, sos colega nuestro, porque tenés un programa radial, El Holograma y la Anchoa, en la M750, y te iba a consultar por una declaración que hiciste justamente como entrevistador, que decís que no tenés ningún prejuicio ahora, que hace 10 años capaz que sí, ahora podés entrevistar a cualquier persona que le despierte curiosidad. ¿A quién te gustaría entrevistar ahora, de ahora en más, en el programa radial? Mirá, lo que estoy proponiendo me lo voy consiguiendo, ¿viste? Por ejemplo, la semana pasada, dentro de lo que no es los prejuicios, porque son gente que yo quiero y respeto y adoro y vuelvo a ver, qué sé yo, la semana pasada grabé 3 programas, 2 en Villa Gesell, porque ahí viven estos tipos que son Pedro Aznar. Me fui hasta allá, lo grabé en un bar a Pedro Aznar y lo grabé a Guillermo Sacomano, que acaba de ganar un premio importante. Sí, y unos días antes
estuvo en el estudio de Radio Provincia, donde yo grabo, estuvo Hernán Casiari. Digamos que lo que yo me voy poniendo, ahora estoy buscando a Gieco, que me prometió que este mes podía ser el mes de mayo. Y así, cuando yo digo lo de prejuicios es que me encontré como entrevistador con gente que realmente hace un tiempo hubiera yo tenía como un prejuicio muy básico o como que lo tenía de una manera muy plana, y al conocer a esa gente, al estar cerca, comprendés eso, la complejidad, ¿no?, del producto, cuando es producto. Y eso me ha pasado mucho, y también, ¿sabes dónde me pasa? En los encuentros de FA. Yo estoy yendo a todos los encuentros de FA, de MEX, y me encuentro con músicos que yo antes denostaba, ¿viste? O géneros que yo antes denostaba. Y al estar cerca y ver que son laburantes, ¿viste? Que tienen un mínimo pensamiento, un gran esfuerzo, entonces me pongo en la piel esa y entiendo, y se me abre mucho más el mundo. Eso no significa que yo vaya a comprender a todo el mundo, porque hay gente oscura, hay gente que está en contra de la luz, pero casi nunca están en el trámite, digamos, creativo, están en todo caso en otros campos, ¿no? Yo, por ejemplo, eso no me pasaría con los fascistas, no me pasaría con la ultraderecha, esa gente ni siquiera me le acerco, esa gente, si puedo, no le doy la mano, digamos, si lo reconozco, no le doy la mano. Esa gente no forma parte de este desprejuicio. El desprejuicio es los que están dentro de todo en el campo creativo, qué sé yo. Antes yo tenía una denostación absoluta, justificada en algunos momentos por la política, con cantantes muy populares de los 60, qué sé yo, Palito, esa gente. Y un día me encontré con Palito y dije, no era para tanto, ¿viste? Como que lo vi de manera cubista, y realmente tendría un encuentro y una entrevista con él, con las disidencias y acuerdos que puede tener de un encuentro de esos. Claro, exacto. Miguel, ¿cómo crees que es posible desde tu lugar, qué opinión te merece para fomentar la creatividad y la expresión artística en jóvenes sobre todo? Lo primero, tenemos cuando nos enfrentamos a ciertas edades, incluso hasta niños, hoy tenemos ese gran paredón que es la tecnología, ¿no? Que es el celular, que tenemos que saltar ese escollo para que uno pueda hablar y sea escuchado, para que esa persona pueda distraerse un poquitito de eso, que lo distrae, y poder estar atento a otra cosa. El tema de la atención, primero hay que saltar ese escollo y hay que ver cómo se seduce, ¿no? Porque es muy fuerte ese arma. Realmente es muy atractivo, qué sé yo, uno mismo, ¿no? Está todo el tiempo ahí atento a lo que pasa con esa cosa que se ilumina y que es un apósito que en términos exagerados ya forma parte de las adicciones. Pero bueno, eso tiene que convivir con uno ya es un instrumento que es inapelable. Pero en el tema de ciertas edades que no son las nuestras, y bueno, cuesta primero soltar ese escollo, invitar a que hay otros mundos y que están adentro de uno, ¿no? Que no están afuera de uno. Lo que pasa con el celu, lo que pasa con la tecnología es que todo te lo resuelve rapidísimo, y entonces no hay tiempo ni búsqueda interna. Entonces, ¿cómo convencer eso? Bueno, en ese tiempo corto uno tiene ese encuentro, tratar de seducirlo, tratar de encontrar un momento de mínima belleza y tratar de destapar en esa persona que hay muchos mundos dentro de su propio interior, y que ese interior ya está nutrido de por sí en la infancia, porque, qué sé yo, en la infancia, en lo bebé, se está cargando todas esas imágenes propias, no las imágenes que después quedan, te da el celular, sino que todos tenemos una gran caja negra. Lo único que hay que hacer es autoverse,
y eso hace que nunca te aburras en la vida. Seguramente que si dependes de un celular, si dependes de esos adminículos tecnológicos y estás lejos de ellos, te aburrís y la vida parece vacía. Bueno, la vida no tiene que ser vacía si uno se autoobserva. Y en esa autoobservación está la creatividad propia, está el dibujar, está el cantar, está el bailar, está el uso que solamente uno puede darle a la vida y a la expresión, y que nada te lo va a resolver, nada en la pantalla, ninguna app te lo va a resolver salvo uno mismo. Eso me parece que es el destapar algo y convencer a la gente que todos tenemos esa capacidad y no tenemos que depender de la tecnología. Exactamente. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo esta conversación telefónica, esta conexión. Mañana te esperamos aquí en Villa María, en la Feria Educativa Conectando Saberes. Vas a tener 3 actividades que ya le hemos relatado, así que bastante completita la actividad y la permanencia en Villa María. Y también te deseamos un feliz cumpleaños. Esperemos que sea bien regado, que tenga buenos augurios para este nuevo año en tu vida. Muchas gracias. Nos vemos allá. Un abrazo grande. Gracias, Miguel, por tu tiempo. Un abrazo grande.